la resolución de 1973 fue una resolución que fue aprobada por el Congreso donde le da el poder al presidente de actuar de esta manera sin haber declarado una guerra. En cualquier situación de emergencia nacional de un país, él está dispuesto para hacerlo y tiene ese tipo de poder. Si cae Venezuela, imagínate la situación en que se va a poner Cuba y que se va a poner Nicaragua, que han recibido un financiamiento no solamente de petróleo, sino también de muchos dólares en las últimas décadas de un régimen venezolano. Vamos a dividir, si te parece, este discurso por partes, pero vamos a comenzar con la guindita del pastel, la de Tucker Carlson, la que todo el mundo esperaba, que es vamos a entrar en Venezuela. Eso obviamente no se produjo, ni se va a producir. No, yo creo que es muy ingenuo y explica mucho el hecho que comentábamos hace un momento de que la gente parece que ahora puso a Venezuela en el mapa y que las cosas de tipo militares se ventilan públicamente. O sea, yo no esperaba que el presidente mencionara ningún tipo de operación. Yo creo mencionar que, sí, quizá, pero anunciar. No. Y lo que entendíamos era, por lo que mantenemos cierta relación con ciertos contactos en la Casa Blanca, es que era su outlook económico para el 2026. Era hablar de los logros que había hecho en un año. Vamos a entrar a un año, el 2026, donde están las elecciones de término medio. El presidente y los republicanos quieren mantener control de ambas cámaras y para eso necesitan explicarle al país qué han hecho y cuáles son las expectativas para el próximo año. Yo creo que el presidente hizo muy buen trabajo en diferenciar sus políticas de gobierno en comparación a los 4 años pasados. Yo creo que eso fue el key del asunto de anoche. El tema de Venezuela, el tema de una posible invasión, yo sabía que no iba el presidente no iba a decir absolutamente nada sobre eso, sino que, o sea, lo que él dijo estuvo perfecto, lo manejó de una manera global, la lucha en contra del narcotráfico en toda la región y obviamente el armamento que está en esa región, aunque está frente a Venezuela, pero sí también le envía un mensaje a países como Colombia y otros que también amenazan a los Estados Unidos con el tema del tráfico de drogas. Entonces yo creo que el presidente fue energético en su discurso, fue muy claro, dijo y llamó las cosas como son. Hay mucha gente que no le gusta su manera de decir algunas cosas, pero el problema es que no estamos acostumbrados a que la gente o los políticos nos digan la verdad y lo mantengan. Y yo creo que esa es una gran diferencia de lo que pasó. Y sobre todo a la celeridad, porque de repente hay promesas de campaña que se van cumpliendo en 4 años de mandato. Estamos hablando de 11 meses de mandato, no se ha cumplido ni siquiera todavía el año y esto va a una velocidad meteórica. No, y el anuncio, de los $1.700 que le va a dar a cada militar, o sea, 1.4 millones de soldados, creo que también es muy esperanzador en momentos donde vienen las Navidades. Y sobre todo por lo que te digo, porque si alguien esperaba, y nosotros lo hemos comentado durante toda la semana en el programa, que en ese discurso donde ya se anticipaba que quizá pudiera obviamente hacer una mención, hay un despliegue inmenso en el Caribe, ayer hubo una nueva operación contra otra narcolancha, hay otras 4 personas también que fueron abatidas dentro de la operación, quizá además tenía que mencionar algo de lo que había pasado a puerta cerrada en el Senado con Pete Hegseth y Marco Rubio hablándole al pleno de los senadores, una mención, pero el que esperara realmente que una operación de las características que se avecinan, se va a anunciar en cadena nacional, pero por favor, o sea, ni al que asó la manteca. Señor Piñón, ¿qué opina usted? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, amiga. ¿Qué opina usted de eso? ¿Usted pensaba quizá que el presidente iba a hacer alguna mención más específica sobre Venezuela o concluye como nosotros que una operación final de las características que se esperan, que es la extracción o el derrocamiento no solamente de un dictador, sino del líder de un cartel del narcotráfico, se fuera a anunciar en cadena nacional? Yo estoy de acuerdo que eso es lo que yo esperaba y que mucha gente esperaba que se hablara de ese tema. Es lo que se está hablando ahora en el Congreso más que nada, que él está actuando como si fuera una guerra declarada, aunque han habido muchos casos en que nuestro país ha estado en ese tipo de situación sin haber declarado una guerra. Y además con mandatarios como el Bill Clinton, como el señor Obama. Yo recuerdo incluso en el primer mandato del presidente Trump con Soleimani. O sea, a Libia cuando sacaron a Muammar el Gaddafi no avisaron hasta que no lo habían sacado. En el caso de Saddam Hussein pasó prácticamente lo mismo. Cuando ha habido que dar golpes certeros contra algunos líderes de Hamas, lo han hecho
también sin anunciar al Congreso. Osama Bin Laden fue una operación que nos enteramos a posteriori. Quiero decir, este tipo de operaciones que son tan quirúrgicas, tan precisas, donde se trata de minimizar al máximo los daños, no van con bombo y platillo. No, y además de que no son guerras declaradas, o sea, las guerras podemos contar con una mano que se ha aprobado por el Congreso. Muchas de estas operaciones militares se hacen bajo ciertos parámetros legales que posee la Casa Blanca o el presidente de los Estados Unidos. Yo creo que el Patriot Act también, que pasó después del 9/11, le dio otros poderes a la Casa Blanca y al presidente de los Estados Unidos de actuar de una manera unilateral, pero también con cierta comunicación en el Congreso. Por eso está el grupo de los 8, que son de bipartidistas, en lo cual mantienen comunicaciones directas con la Casa Blanca de muchas de las cosas que se hacen. O sea, dentro del marco legal, la administración ha ido manejándose de la manera correcta hasta ahora. Yo creo que una declaración de guerra tendría que pasar obviamente por el Congreso, y eso llevaría a otras cosas. Y entiendo que por eso es que la Casa Blanca habla de operaciones quirúrgicas en contra del narcotráfico, narcoterroristas y narcotraficantes. O sea, ya eso, y lo ven como una amenaza directa a la seguridad nacional de los Estados Unidos por el tema del fentanilo y demás. O sea, hay que verlo desde el punto de vista legal, hasta qué mucho puede hacer el presidente de los Estados Unidos y qué no, viendo al presidente que ya... Ahora, señor Piñón y Willy, muchas de las personas que desearían que esta operación hubiera concluido ya casi al comienzo con ese despliegue del músculo militar que tiene Estados Unidos en aguas del Caribe, lo que quizá no entendían y comienzan a entender ahora es que dentro del marco de esta operación no es solo militar, es una operación que tiene muchas patitas, muchas aristas, tiene una parte que es diplomática, una parte que es política, una parte que es estratégica, de inteligencia, y todas ellas en ese momento están trabajando. Cuando se conjugue el mejor momento donde el trabajo que han hecho todas esas agencias digan, este es el día de, ahí posiblemente, como insisto, será cuando nos enteremos. Pero esto no es una operación única y exclusivamente militar, señor Piñón. Bueno, es de las dos, es militar y también es del Departamento de Estado. Mira, la resolución de 1973 fue una resolución que fue aprobada por el Congreso, donde le da el poder al presidente de actuar de esta manera sin haber declarado una guerra. En cualquier situación de emergencia nacional de un país, él está dispuesto para hacerlo y tiene ese tipo de poder. Lo hicimos desde que fuimos a la guerra de Vietnam. Fue una guerra que no fue declarada, sin embargo estuvimos ahí. Le decían que era una acción policíaca. En la República Dominicana, el bloqueo de Cuba en el 61, donde paramos a todos los barcos rusos que venían hacia Cuba, también se actuó con el presidente Kennedy de esa manera. En Afganistán, en Corea, en Trípoli, la historia de los Marines. Yo fui Marine y participé en la guerra de Vietnam y he estudiado mucho la historia esa, y hemos actuado de esta precisamente manera muchas veces en el pasado. Que le digan ahora que él no tiene ese poder o esa razón es mentira. Claro, y ahí entramos entonces en la chicha, como se suele decir, que es la esencia de todo esto. Es que tristemente estamos encontrándonos que lo que debería ser una decisión ligada en muchos casos al sentido común, a la seguridad nacional de nuestro propio país, pasa por una cuestión de tripas, pasa simplemente porque cualquier cosa que venga incentivada, motivada por esta administración, en concreto la del señor Trump, va a tener una gran lista de personas en contra en el otro bando. Y esto no debería ser, Willy, algo que se mirara con el prisma político. Porque obviamente vivimos y estamos en un momento donde todo está completamente polarizado. El presidente ha dicho un par de veces que si Jesucristo bajara y él lo nombrara en un ministerio, también lo criticaran los demócratas. O sea, yo creo que, y estamos viendo los videos de los ataques a narcolanchas, y los demócratas están pidiendo de que no, que se capturen, que se procesen, algo que no ha funcionado hasta el día de hoy. Entonces yo creo que es una cuestión de que están en un momento que necesitan buscar qué se diferencia del presidente y qué puede ser popular en la nación para ellos poder tener una oportunidad en el 2026 para las elecciones de término medio. Yo creo que el presidente fue claro anoche cuando habló de sus logros, que son muy claros, si están los números son claros, en comparación a cómo recibió el gobierno. Y yo creo que en el tema de Venezuela y de lo que está pasando en este conflicto, es que no solamente, yo soy el que piensa que si se puede salvar una vida, o dos, o tres, o cinco, o 100, o 10, o 1000, que va a llevar un conflicto armado, que movemos todo este equipamiento militar para hacer una presión interna y ponerle 50 millones de dólares de recompensa a su cabeza, vale la pena para sacarlo del poder
el gasto que se haga sin que se pierdan vidas humanas que son inocentes, que van a perder la vida en un conflicto armado con Estados Unidos o un ataque quirúrgico, y esas cosas también hay que tomarla en cuenta. Y señor Piñón, además aquí hay un añadido, no es una cuestión solamente de estupefacientes. El problema de Venezuela en estos momentos es que ha tomado el relevo de un cáncer llamado Cuba y se ha convertido en la peor metástasis en el resto del continente, que gracias a Dios comienza a despertar según los números y las últimas elecciones. El último que se sumó fue Chile, estamos a la espera de que finalmente en Honduras decidan qué va a pasar con ese conteo, si se respeta la victoria de Asfura o si quieren seguir todavía el oficialismo peleando ese resultado. Pero yo creo que esto es mucho más allá que simplemente una cuestión de cocaína y de fentanilo, sino una amenaza auténtica a la desestabilización de Estados Unidos y de los países del área. ¿Cómo lo ve usted? Muy claramente. Así exactamente es como lo veo y como lo ven muchos en el Departamento de Estado, que esto va a seguir y quizás Cuba sea el próximo. Acuérdate que esta guerra que se está haciendo ahora se declara contra el narcotraficante. Lo mismo sucedió en Panamá con Noriega. Fuimos allí, lo sacamos, lo metimos preso a un presidente de un país simplemente porque estaba involucrado en narcóticos. Y este es el mismo caso. Él ha declarado que Maduro es un narcotraficante y que está conectado con Cuba y tiene toda la razón para haber actuado de esta manera, como se ha actuado en el pasado. Pero esto no es nada nuevo. Y con un añadido además, Willy, que él no es ni siquiera un presidente, es un ocupa de una presidencia ilegítima que le corresponde a un presidente legítimo que está esperando que le permitan poder gobernar. Así es, por eso es un régimen dictatorial, no es un régimen que fue elegido democráticamente. Entonces yo creo que el presidente tiene todo a su favor en su manera de cómo ha venido actuando. Las críticas van a venir, es de esperarse, pero yo creo que el hecho de lo que se está haciendo va mucho más allá de Venezuela. Va al tema de Colombia, va al tema de los cambios geopolíticos, como tú decías, la derecha tomando posiciones en Latinoamérica. Yo creo que Honduras va a ser el próximo en ese eslabón. Yo creo que falta muy poco para que ya el CNE declare a Asfura como el ganador oficial, aunque todos los números que han salido y los conteos lo dan como el ganador, pero obviamente la izquierda, la presidenta Xiomara Castro y Zelaya, el expresidente, están haciendo lo posible por desestabilizar ese proceso. Entonces yo creo que eso va a culminar, va a terminar bien y va a terminar con un gobierno de derecha. Entonces yo creo que eso es una gran preocupación para la izquierda latinoamericana. Y si cae Venezuela, imagínate la situación en que se va a poner Cuba y que se va a poner Nicaragua, que han recibido un financiamiento no solamente de petróleo, sino también de muchos dólares en las últimas décadas de un régimen venezolano. Entonces yo creo que eso va a tener un efecto dominó en estos países que todavía tienen gobiernos socialistas en la región. Y eso sin contar con Colombia, con lo que fue en un momento dado la joya de la corona para estos regímenes de izquierda y que, bueno, finalmente coronó con un personaje como Gustavo Petro, pero hay que recordar que le quedan, como se dice vulgarmente, 2 telediarios, porque está de salida. Y lo que se avecina es obviamente un giro al centro-derecha, porque la gente se dio cuenta que los mensajes populistas de los encantadores de serpientes no solo no ha funcionado, sino que pueden poner en serio peligro la propia estabilidad de Colombia. Claro, y recordemos que el mismo Chávez lo decía en su momento, el triunfo de la revolución es a los pobres mantenerlos pobres, pero con esperanza. Y ha sido el discurso de Petro, ha sido el discurso de estos líderes. Entonces yo creo que las cosas han cambiado, la gente se ha dado cuenta de que es una farsa, que no es así. Se necesita gobiernos que le den oportunidades y progreso a la gente, y obviamente en gobiernos como el de Venezuela, Cuba, Nicaragua, y lo estamos viendo con Colombia, ha sido lo contrario. Entonces yo creo que el cambio geopolítico es real y lo hemos visto, bueno, comenzó en Europa y ya llegó a esta parte del mundo. Y es algo interesante porque toca donde el presidente Trump todavía le quedan 3 años de gobierno. Entonces, imagínate toda la influencia que va a tener en los próximos 3 años en todos estos países.